quiero que vamos a empezar a hablar con respecto al diseño de los centros de distribución y el diseño de los layouts. Vamos a ver este tema no muy profundo, obviamente vamos a intentar que sea lo más entendible y fácil posible. Diseñar un centro de distribución no es fácil en el sentido de el conocimiento de los productos, en el conocimiento de la operación, ¿cierto? Hoy en día hay empresas locales y mundiales, pues yo conozco las locales en mi país, que se encargan en el apoyo del diseño de centros de distribución para todas las empresas. Entonces es gente especializada. Quiero comentar o quiero comenzar antes de empezar ya a explicar todo lo que traemos en las diapositivas con un video. Listo, también los videos nos ayudan un poco. Entonces nuevamente Las zonas del almacén, layout. El concepto de layout alude al diseño y organización de almacenes y la disposición física de las diferentes áreas dentro del almacén, así como los elementos constitutivos de los mismos. A la hora de realizar el diseño del almacén, se debe buscar el modo más eficiente para manejar los productos que se encuentren en él. De esta forma, un almacén como un contiguo trasiego de mercancías tendrá un layout o diseño diferente a otro que solo almacene materiales para una empresa que trabaje bajo pedido. Una buena distribución del almacén contribuye significativamente a otros 4 objetivos fundamentales de la logística y de manera simultánea. Esto es una rotación adecuada del inventario, buena circulación de materiales y recursos humanos, una dimensión adecuada y la disminución de las mermas. Esto es lo que nos trae como consecuencia una buena planificación de la distribución del almacén. Estas son las ventajas del layout. ¿Qué debe incluir un layout? Áreas de carga y descarga. Están estrechamente ligadas al diseño de los muelles. Los muelles representan con frecuencia un elemento limitante de la capacidad operativa del almacén, input-output, del producto. Para que pueda operar correctamente, los elementos de transporte es necesario construirlas con suficiente holgura y evitar estrangulamientos en el proceso, las llamadas colas, por lo que al diseñarlas se debe tener en cuenta, primero, tipo de vehículos que van a atracar, tipo de carga, peso de la carga, volumen, grado de automatización. Otra parte importante del layout son las áreas de almacenaje, ya que estas representan el espacio físico ocupado por las mercancías almacenadas, así como la infraestructura de estanterías o cualquier medio de almacenaje empleado. Es la parte más costosa de un almacén, los recursos de capital. Las lineales de estanterías no deben exceder los 30 metros de longitud. Debe permitir accesos a través de pasillos transversales, cuya anchura normalmente es de hasta 4 metros. Debe considerar reglamentación vigente contra incendios. Suele imponerse un determinado número de corredores en función a los metros cuadrados del almacén. Otra parte del layout es las áreas de manipulación del producto. Representan el espacio reservado para una clasificación y preparación de pedidos, una vez efectuada su recogida, el picking. Las actividades que se realizan en esta área de trabajo es el empaquetado, el etiquetado, el embalaje, el pesaje y el paletizado. Áreas de servicio internos. Las comprenden instalaciones destinadas a oficinas de almacén, archivos, zonas de carga de baterías, lavabos, etc. Áreas de servicios externos. Servicios de combustible, aparcamientos de vehículos, puestos de vigilancia, etc. Así que, en total, un área total de almacenaje abarca áreas básicas y áreas de servicio. Las áreas básicas son el despacho, la recepción y el almacén. En el almacén encontramos un área útil y un área de pasillos. En el área de pasillos habrá un área de pasillo de trabajo y un área de pasillo de circulación. Dentro de las áreas de servicios estarán baños y taquillas, área administrativa y estacionamiento de equipos. El área total nos viene dado por la fórmula AT es igual a L por A, donde AT es el área total, más la recepción, más el área de abastecimiento, más el área de pasillos.
Y en la fórmula AT es igual a L por A, L es la longitud del almacén y A es la anchura del almacén. En función de su volumen de actividad, cada empresa tendrá un área diferente que dependerá de la actividad que ésta realice. Por ejemplo, el área de recepción variará en función de estos factores: volumen de maniobra y frecuencia de recepción, tipo de materiales. Las necesidades varían entre los almacenes para líquidos, granos, metales y materiales voluminosos como algodón y otros. Forma de recepción o embarque. Debe precisarse si se recibirá o embarcará haciendo un pesaje en la empresa. Si es pasaje es externo, si se contará con unidades, medirán volúmenes, etc. Ahora, analicemos las fórmulas para calcular las áreas básicas de los servicios. Pero esto en otro. Bueno, nos habla del diseño de un centro de distribución y nos hablaron obviamente de áreas totales, que es la suma de todos los pasillos. Lo importante es que entendamos que dentro del diseño de un centro de distribución o el layout, que es lo que nosotros vamos a denominar el diseño, el dibujo como tal, el diseño también de cómo vamos a organizar nuestro centro de distribución. El layout es donde nosotros, es ese dibujo, si lo queremos decir así, donde plasmamos dónde están nuestras zonas de recibo, de almacenamiento, de alistamiento, de despacho, si tenemos alguna zona especial, dónde van a ser los muelles y cómo es todo el flujo, ¿cierto? Que nosotros vamos a hacer de la mercancía dentro del mismo. Entonces vamos a empezar a ver el tema. Entonces, quiero comenzar mostrando esta diapositiva que me gusta mucho y es cuál es la diferencia o, cómo, o por qué hoy en día nosotros hablamos de centros de distribución, ¿cierto? Y lo que es un almacén. ¿Listo? Vamos a ver unos factores claves en los cuales vamos a poder entender un poquito el concepto de almacén y centro de distribución para que también entendamos el porqué, la importancia dentro de un centro de distribución tener un buen layout o una buena distribución de las zonas. La función principal del centro de distribución es gestionar el flujo de materiales. En los almacenes gestionamos el almacenamiento como tal, la manipulación del inventario. El cost driver o el costo direccionador, si lo queremos decir así, es el espacio y las instalaciones. En el centro de distribución tenemos uno que es la mano de obra. El ciclo de pedido puede durar meses, semanas. En los centros de distribución los ciclos del pedido duran días, horas también. La actividad que añade valor son puntuales. En los centros de distribución forma parte todas de un proceso, ¿cierto? Todas las actividades pues generan valor. Las expediciones o los despachos son bajo demanda del cliente. En los centros de distribución tenemos todo el tema push. La rotación del inventario, pues si ustedes se dan cuenta, podemos tener más o menos rotación. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que como nosotros vamos a gestionar todo el flujo de los materiales, ¿cierto? Porque también tenemos ciclo de pedidos de días y horas y podemos tener grandes tiempos de rotación de pedido. Necesitamos entender muy bien el diseño de las instalaciones y lo que es el diseño del layout. Entonces, cuando yo pienso en diseñar las instalaciones de un centro de distribución o un layout, ¿qué debo incluir? ¿Cierto? Entonces, este diseño se parte de un proceso estratégico. Tenemos que partir que todo lo que es un centro de distribución o el diseño del layout del centro de distribución es un proceso estratégico que busca gestionar obviamente todo el almacén. Entonces, ¿cuántas plantas vamos a tener? ¿Una sola planta o dos plantas o vamos a tener un mezanín? ¿Cómo va a ser el tema del almacén? ¿Dónde va a estar el almacenamiento? ¿Cómo vamos a por dentro organizar todas las diferentes operaciones para que podamos tener claro cómo son los movimientos? Las instalaciones principales, dónde están las columnas, dónde van a caer el tema de instalaciones eléctricas, dónde está el tema de ventilación, de seguridad, medio ambiente, es decir, algo muy importante es que tenemos que tener presente dónde van las columnas, porque la estantería tiene que ir paralelo a las columnas, de lo contrario vamos a tener una columna en la mitad de un pasillo o en la mitad de una operación. ¿Dónde va a haber todo el tema de instalaciones eléctricas? Ahí hay un tema tanto de arquitectura como de ingeniería civil muy importante. Y el tema de los suelos. Entonces, fíjense que
estamos hablando de que los suelos tienen que ser unos suelos resistentes porque se necesita que soporten equipos, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a mantener? ¿Es un suelo especial o no? Entonces, el layout, partiendo de lo anterior, ¿cierto? Porque estamos hablando de instalaciones. Los centros de distribución, esas instalaciones y esos factores que vimos anteriormente los tenemos en cuenta, corresponde a la distribución de la disposición de todos los elementos dentro de un centro de distribución en la mesa. Entonces, nos debe asegurar un modo eficiente para manejar todos los productos que yo tenga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a lograr, cierto, que todas esas existencias que están dentro del layout y la tecnología se unan de tal manera que me generen un mix perfecto? Tecnología, ¿por qué? Porque si yo voy a poner bandas transportadoras, si yo voy a utilizar picking por luz, si yo voy a utilizar 2 o 3 estilos de picking, ¿cómo voy a hacer para que todo eso funcione? ¿Listo? También tenemos que considerar algo muy importante. ¿Cuál es esa estrategia de entradas y salidas? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a despachar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de mi producto? Porque si yo almaceno cajas normales, no sé, lo que podemos ver en varios centros de distribución, pues no tengo muchas características específicas. Pero si yo tengo congelados o refrigerados, tengo que tener unos cuartos fríos, tengo que manejar temperaturas, en fin, es necesario conocer el producto. ¿Cuál es el método de transporte interno dentro de mi almacén? Entonces, ¿cuáles son todos los equipos que voy a utilizar? O bandas, o cómo voy a hacer el mix, o qué mix tengo. ¿Cuál es el tema de la rotación de los productos? ¿Qué productos van a estar rotando constantemente? ¿Cuáles se van a demorar más? ¿Listo?